Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de Geopolítica Internacional. Hoy vamos a hablar sobre un episodio más de la economía de España y la situación política de España, y en la que veremos diferentes aspectos por el cual el titular del capítulo: si eres extranjero, no vengas a España porque el fiasco puede ser monumental. Es decir, España no es el país más adecuado para un inmigrante poder desarrollarse y prosperar económicamente. Hay otros países que sí son más sugeribles y recomendables para cualquier inmigrante. Pero en especial para los colectivos que, por ejemplo, en el caso más abundan, en el caso de España, a los inmigrantes, o si es latinoamericano, por ejemplo, que son el colectivo más abundante, o cualquier inmigrante de países que no sean de habla hispana, sea de países asiáticos o países de religión musulmana, no recomendamos que vengáis a inmigrar a España porque económicamente os vais a encontrar un fiasco monumental. Literalmente es así. Antes os recomendaría otros países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica, Alemania o incluso Estados Unidos, que es realmente donde las condiciones económicas son mejores que en el caso de España. Bien, sin entrar en más detalle, vamos a hablar y a comentar los aspectos más importantes y relevantes de por qué la economía española está tan mal. Y no es recomendable la inmigración o recibir más inmigrantes porque no son necesarios, entre otras cosas, debido a que tenemos un país con mucha gente, como veremos en este capítulo, sin trabajo o que no están trabajando simplemente, y que engrosarían las filas de la gente que está en el desempleo, y por lo tanto justifica el titular del vídeo y el motivo por el cual no hay empleo para toda la población que vive en España actualmente. Bien, pues el titular empieza así: así es el cohete económico y el sueño español del que presume Pedro Sánchez. La mitad de los días se destruye empleo. Es decir, de todo el año, la mitad de los días del año se destruye empleo. Ese ya es una noticia y una información muy relevante. Empezamos con que en julio comenta que se destruyó empleo más días de los que se creó, por ejemplo. Y el paro real supera ampliamente los datos oficiales del gobierno. No sé por qué, no es de extrañar. Bien, vamos a abordar un poco los datos más en detalle. Los datos han sido extractos por el Departamento de Estudios del sindicato USO. Es un sindicato muy importante porque es un sindicato que, al no estar politizado, por lo visto, extrae datos estadísticos sin demagogia y connotaciones políticas, a diferencia de otros sindicatos como UGT y CCO, que sin embargo sí que lo hacen. Y además del propio gobierno, que ya desde hace ya años todos los datos que publica están totalmente maquillados. Bien, pues como dice aquí, el día a día la afiliación o el abonado que llega a la Seguridad Social demuestra que la mitad de los días se ha destruido empleo. Comenta que la Seguridad Social registra casi 22 millones de afiliados, con un aumento de 4.000 personas. Pero si descontamos la estacionalidad, es decir, los 4 o 5 meses mágicos en que España se crea empleo por debido al turismo, los meses cercanos a verano, como meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, si descontamos estacionalidad, el efecto calendario alcanza los 21.600.000 cotizantes. Bien, a continuación vemos que comenta que los datos, como más de 800.000, son fijos discontinuos. Es decir, tendríamos que sumar el total de los que están, la población que está parada, que está contabilizada como parada, a los 800.000 que están como fijos discontinuos, para poder hacer una contabilidad real de cuánta cantidad de gente tenemos en el paro. Si seguimos, vemos una tabla que publican en la que se ve las fechas más, digamos, más relevantes en las que se debería crear más empleo en este país, debido a que el motor, en teoría, de la economía es el turismo. Meses como julio es cuando precisamente se debería crear más empleo para preparar el verano. Los empresarios deben estar contratando más personas, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es una información que dista mucho de la realidad, que llama mucho la atención. Vemos como el total de afiliados va creciendo, el total de altas diarias, sin embargo, no crece, no tiene una correlación de crecimiento positiva. Es decir, no todos los días se van creando altas. De hecho, la variación neta diaria vemos que es negativa en algunas fechas del mes de julio, lo cual demuestra que en los meses en que se debería crear más empleo no se crea empleo, sino al contrario, se destruye por las altas y bajas, la alta volatilidad que tiene el empleo español, la cantidad de altas y bajas que se llegan a producir en el mercado laboral español,
y también porque la enorme cantidad de fijos discontinuos. Bien, pues para demostrar el dato que estamos comentando, vemos como aquí dice que para conseguir un incremento anual de afiliación han sido necesarios 15 millones de contratos. 15.500.000 contratos, lo que supone una media de 32,6 contratos por afiliados al año. 32 contratos por afiliado al año, son casi... es que es casi una cifra que llega casi a 36. O sea, es como si os dijera que al año tenéis que hacer, o sea, al mes tenéis que hacer 3 contratos, tenéis que cumplir con 3 contratos al mes durante un año para poder estar de manera activa en el mercado de trabajo. Imaginaros lo precario que llega a ser el mercado laboral español. Si tienes que estar constantemente dándote de alta y baja y estar realizando una media de 3 contratos al mes, eso significa que es un mercado laboral muy precario, casi como un mercado laboral latinoamericano. Bien, pues la variación anual relativa a la afiliación es de la más baja de la década, con excepción del año 2020 que estuvo marcado por la pandemia. Aquí dice otros datos que también son muy llamativos, que dice que el seguimiento de la afiliación diaria, más allá de los habituales saldos negativos, nos muestra como el último día de este mes se produjo un saldo negativo de menos 190.000 personas. Este dato también es muy relevante. Y el conjunto del mes arroja un saldo negativo de menos 32.000, en mes de julio. Es decir, en julio, en vez de crearse empleos netos, se destruyen en menos 32.000 personas. En uno de los meses que se supone que más cantidad de puestos de trabajo se deberían estar creando. Si ese mes se destruye el empleo, imaginaros el resto de meses del año, como deben de ser. Entonces, en resumen, dice el titular, más empleo destruido que creado durante el mes de julio. No me extraña. Bien, pues si seguimos con la noticia, vemos que lo que comenta es que a pesar de que toda la política de fuegos de artificios del gobierno dice que pasa por un dato, que las personas con contratos fijos discontinuos, a pese a figurar como empleados, por tener vigente uno de sus contratos, permanecen en largos periodos de tiempo sin trabajar. Pues esa cifra, el total de fijos discontinuos, se encuentra ya en 831.620 personas. Vale, disculpad, vale. Continuamos con la noticia. Entonces, los fijos discontinuos ya superan los 830.000. Es un dato muy importante. Estamos hablando de una cantidad de gente muy elevada. Supone un aumento del 143% respecto a 2022 y también vemos cómo los demandantes de empleo que el SEPE considera no parados, al final de julio de 2025 alcanzaron 1.876.000 personas, un 30% más que en 2022. Vale, o sea, tened en cuenta que esto es una cantidad de gente, estas 1.876.000 personas, es una cantidad de gente que no tiene nada que ver con los que están como demandantes de empleo, los parados oficiales, que son 2.400.000 a día de hoy. De hecho, si consultas en Google, el total de parados en julio de 2025, vemos cómo son 2.400.000 personas. Si estos 2.400.000 personas les sumas a lo que se ha contabilizado el sindicato USO, los demandantes de empleo que el SEPE considera no parados, o sea, entonces, ¿en qué se podrían considerar si los considera no parados? Al finalizar julio de 2025, representaban 1.876.897 personas. O sea, se deberían sumar a estos 2.400.000 personas de parados. Estos 1.876.000 personas, ¿en qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones, pluriempleo o simplemente están inactivos percibiendo la prestación? Un 43,8% de los demandantes de empleo registrados están en una situación que el SEPE nos contabiliza como parados. Bien, pues al finalizar julio, último dato en las estadísticas laborales, las personas realmente paradas ascendieron a 3.800.000 personas, si tenemos en cuenta los datos anteriores comentados. Lo que supone que hay 1.400.000 parados, personas que no están trabajando, más que el dato oficial del paro registrado para nuestro gobierno. O sea, tenemos casi 4 millones de personas en el paro, que es un dato muy diferente al de 2.400.000 como dato oficial que da el gobierno. Es un dato muy diferente al dato oficial del gobierno, 2.400.000. Tenemos casi 4 millones de parados teniendo en cuenta el total de inactivos comentados anteriormente. Bien, pues como veis, en un mercado laboral en el que, como podéis ver, si tenemos un total de 26 millones de personas que podrían considerarse población en edad de trabajar, bueno, para ser más exactos, 27 millones de personas están en edad disponible de trabajar. Y de estos 27 millones de personas, solo 22 millones están supuestamente ocupadas, pero si tenés en cuenta que 1 millón de ellos son fijos discontinuos y que además
también hay 3 millones de españoles que están fuera de España ganándose la vida, pues ya me dirás tú, tenemos un total de supuestamente 18 millones de personas ocupadas en este país, de los cuales tenemos en cuenta que España es el país con más funcionarios de Europa, con 3 millones de funcionarios. O sea, de estos 18 millones ocupados, 3 millones trabajan directamente para la administración pública. Aquí no incluyo muchas empresas que de manera parcial tienen gente contratada trabajando en proyectos contratados por la administración pública. Pero bueno, eso ya es otro tema que da para otro vídeo que habría que analizar con más profundidad. Pues entonces eso significa que de los 27 millones de personas en edad disponible a trabajar, 9 millones, digamos, no están trabajando en España porque están o bien en el paro, como parados o inactivos o fijos discontinuos, o están en el extranjero. Dividido 27, tenemos un 33%. Tenemos un 3% de la población activa en edad de trabajar en España que no está trabajando en España, por un motivo u otro, pero no están trabajando. Eso es un dato terrible en el que, y escalofriante para la economía española, en el que con este dato quiero demostrar, con este 33% que acabo de calcular de gente en edad disponible a trabajar en España y que no está trabajando, con este dato lo que quiero reflejar es la tasa real de paro. La tasa real que hay en España, en el que, pues, lamentablemente es la que existe y por lo cual invito a que cualquier persona, antes de pensar en el acto de migrar a España, pues se lo piense 2 o 3 veces y haga un estudio en profundidad de conciencia, de decir, bueno, vale la pena, porque claro, con valores de tasa de paro de país de segundo mundo o tercer mundo casi, pues casi que te diría que no vale la pena, por sentido común, puesto que al final arroja un valor de tasa de paro demoledor, casi de una economía puramente y netamente globalista. Bien, pues como estaba comentando, el paro real vuelve a superar los 4 millones de personas, impulsado por los 859.000 fijos discontinuos sin trabajo, que estábamos comentando y viendo hasta ahora. Es un dato demoledor en el que estamos viendo que realmente, como dice el artículo en la página web de Libertad Digital, vemos claramente que la economía española pues no va bien, tiene problemas estructurales de fondo que solucionar, motivo por el cual se arrojan todas estas cifras de paro. Aquí en el artículo, ya lo veis, lo comenta, el resultado del paro real ha vuelto a superar los 4 millones de personas.